Espacio de intercambio de ideas al presidente de Comunidades Seguras en Veracruz, Jeremías Zúñiga Mezano, y al maestro Clemente Romero. Él es abogado y consultor en seguridad. A ambos les agradezco infinitamente que estén con nosotros. Y siguiendo con la conversación, independientemente de que ahorita toquemos temas que tienen que ver con la coyuntura de inseguridad, me gustaría preguntarles, siguiendo el tema este lunes, sobre el tamaño, el dominio que tiene Morena actualmente en el país, y si es que estamos ya en puertas de tener una vez más lo que llamó Mario Vargas Llosa la dictadura perfecta. Me gustaría empezar contigo, Jeremías. Jeremías, les pido a ambos una opinión de 1 minuto 30 aproximadamente para poder hacer este debate dinámico. Bueno, lo que observamos en este momento es que Morena, con lo que es Andrés Manuel, lograron la simpatía de los ciudadanos. Si bien es cierto, hay una comparación directa con lo que era el régimen del PRI, la realidad es que la consecuencia del éxito que ha tenido Morena ha sido por la cercanía que han tenido con la gente, por la simpatía y el carisma del presidente López Obrador, y se vio reflejado en resultados. ¿En qué tipo de resultados? Los programas sociales los llevó a la Constitución y eso permitió que la gente recibiera algo del gobierno. Ganó, en este caso, Fox en 2000 y la actitud de los políticos fue la misma. Después ganó Calderón, fue lo mismo. Gana Peña Nieto y vimos lo que era la soberbia, la ostentación y el distanciamiento con la ciudadanía y esas élites que se movían en camionetas de lujo y toda la parafernalia, pues de alguna manera ha hartado a la gente. Y si bien es cierto, también hay personajes de Morena que lo hacen, la realidad es que por lo menos ahora la gente tiene programas sociales y eso ha fortalecido a lo que es Morena a nivel nacional, y ahí están los resultados con las 24 gubernaturas, la mayoría de los congresos en los estados. Ya. Bien, maestro Clemente Romero Olmedo, en este sentido preguntarle, ¿observa una posible dictadura perfecta? Más que una dictadura perfecta, mi estimado Gabriel y Jeremías, gusto en saludarles a ti y al auditorio que nos ve en este momento. Considero que sí está en construcción un partido hegemónico que, como en el PRI del siglo XX, tiene la tentación de aglutinar a la mayoría de la población mexicana que desee participar en actividades públicas. Este proyecto será parecido al PRI del siglo XX. Es una incógnita que todavía no podemos responder. ¿Por qué? Porque Morena tiene un gran centro de atracción, claro, de gravedad, que descansa en el expresidente de la República y que veremos ya en el transcurso de los próximos meses qué tanto se crean al interior nuevas fuerzas políticas que puedan hacer cierto contrapeso al poder del expresidente López Obrador. Hasta en tanto no tengamos claro qué tanto se puede reconfigurar los pesos y contrapesos al interior de Morena, es que podremos saber si existe o no existe la disciplina suficiente, que sí existe en el PRI, para construir un partido hegemónico. Creo yo que la gran diferencia entre el Morena del siglo XXI y el PRI del siglo XX es el desarrollo institucional que sí alcanzó el PRI, porque los priistas eran soldados del presidente y el presidente se podía apellidar Ruiz Cortines, Ávila Camacho, Cárdenas, Díaz Ordaz, Echeverría y Salinas. Y el PRI durante el siglo XX pues fue mucho, fue de izquierdas, fue de centro, fue de centros derechas, y ya veremos si en los próximos años este intento de tener un partido hegemónico en México que ha construido Morena de manera muy exitosa en los últimos 10 años, prospera o no. Claro. Ahora, Jeremías, parte de lo que comenta, me parece, el maestro Clemente, también tiene que ver con el hecho de la disciplina. Se habla mucho de la disciplina y tiene mucho que ver con el liderazgo carismático del presidente López Obrador. El presidente ya no está.
Ahora, tendrá pues, como una responsabilidad, además de gobernar el país, la presidenta Sheinbaum, pues es también mantener a esos liderazgos al interior de Morena, a esos, digamos, no sé si llamarlos tribus, así como en el PRD, a esos movimientos que puedan existir al interior de Morena también, Jeremías. Es probable que se puedan ir presentando, sin embargo, tan solo la semana pasada escribí un artículo sobre un tema que observamos durante este gobierno, que lo baso en esa presentación de un libro del expresidente de España, del gobierno español, donde en ese libro decía quién manda aquí, y yo lo hago a una semejanza que aplicó el presidente López Obrador: aquí mando yo. Y el presidente lo primero que puso es orden en el país, orden en el partido, y efectivamente todas las decisiones políticas y de gobierno se centraron en su figura. Esto fue bueno o malo, pues para Morena ha sido bueno, porque en el país había un desorden y todos, desde los presidentes municipales, pasando por gobernadores, diputados, senadores, secretarios de Estado, lo vimos en gobiernos pasados, hacían lo que querían. Prácticamente desde Cedillo se había perdido el orden en la administración pública y veíamos con el descaro total, como lo vimos con algún expresidente municipal de la zona norte de Sonora, si no mal recuerdo, que decía, bueno, sí robé, pero robé poquito, o veíamos que se enriquecían sueldos que superaban incluso a los de los ministros de la Corte, y hablábamos de municipios muy pequeños. El presidente llegó, estableció orden, y ese orden y ese control permitió que Morena se disciplinara, que Morena se fortaleciera, pero también ese orden y ese control intimidó a los otros partidos políticos, y de alguna manera fueron aglutinándose los de oposición, como bien lo señalaron hace un momento, se aglutinaron en el Morena, es decir, los que eran de oposición, exgobernadores, exdiputados, líderes de otros partidos del PRI, del PAN, optaron por pasarse a Morena, a pesar de que tenían un pasado complicado señalado de corrupción, pero al pasarse prácticamente ellos lograron de alguna manera superar esas preocupaciones que tenían, y es por los actos de corrupción que ellos cargaban. Al hacerlo de esta manera se fue centrando el orden. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, ante la ausencia ahora del liderazgo visible de López Obrador, pues el poder desgasta, y ahora con las redes sociales, con los medios de comunicación a los cuales tienen acceso toda la ciudadanía, pues el poder se va a desgastar más rápidamente en razón de este efecto. No van a pasar 70 años, el desgaste seguramente lo vamos a ver en menos tiempo, pero ahí el compromiso y el liderazgo veremos cómo lo toma la presidenta Claudia Sheinbaum, si va a seguir con este mismo esquema de mantener el control desde el centro, o va a permitir que cada secretaría pueda interactuar con un poco de mayor libertad, incluso en las gubernaturas. Sí, claro, claro. Ahora, hablando hablábamos del término de la dictadura perfecta, que lo dijo Vargas Llosa en los 90s, en una reunión de intelectuales a solicitud de Octavio Paz. O sea, era otro México, por supuesto. El México actual, y aquí pongo un poco de coyuntura, tiene que ver tan solo este fin de semana, el alcalde de Chilpancingo fue brutalmente asesinado. El crimen organizado, y aquí es donde pongo la coyuntura, se está enfrentando el gobierno federal, los gobiernos de los estados, los gobiernos de los municipios, por supuesto, a un monstruo que es la delincuencia organizada. Ese es parte del desgaste del día a día, pero la jornada diaria, la vida diaria, ¿cómo se ve afectada frente a esto? ¿Y cómo en la narrativa de los partidos van a abordar estos temas que parece que más allá de pasar o caer están politizando la violencia? Más allá de eso, pues ahí está ese monstruo violento, maestro. Sin duda, Gabriel, hay un problema estructural en el Estado mexicano, que es la debilidad de las instituciones para hacer frente a la criminalidad. Como bien comentaba Jeremías, la centralización en la toma de decisiones de la vida pública por parte del presidente ayudó a poner orden en más allá de la administración pública federal. Es decir, se sabe
o se sabía que en el PRI tu disciplina era fundamental para que aumentaras y tuvieras nuevas posiciones de poder. Eso mismo estamos viendo en Morena y eso es una reconfiguración de cómo el sistema político casi siempre ha funcionado. Es decir, si los pesos y contrapesos de rendición de cuentas, de transparencia, de democracia libre, de prensa independiente del poder público no fueron suficientes para construir un andamiaje institucional que garantizara la rendición de cuentas, pues estamos volviendo a lo que México ya conocía en el pasado. Es decir, si la corrupción o las tropelías eran conocidas pero resolvías otros problemas, pues podía ser premiado. Y estamos volviendo, pareciera, a ese esquema que ya conocemos. Y ahora que hablamos de violencia, Gabriel, sin duda el principal problema que tiene la actual administración federal es qué va a hacer con la criminalidad. Lo que pasó en Chilpancingo no es cosa menor. No se asesinó a una persona, un narcomenudista, a una persona que vende drogas en la esquina. Se asesinó y se decapitó al presidente municipal de una de las capitales del Estado de México. Y la respuesta tiene que ser en proporción al reto que le pusieron enfrente. No es una afrenta contra los guerrerenses, no es una afrenta contra la gente de Chilpancingo que votó por la alternancia, sino que la afrenta es contra el Estado mexicano en general. Y sin duda que las organizaciones criminales están midiéndole el pulso al gobierno federal. Si identifican que el gobierno federal tiene una respuesta tibia ante esta afrenta, que no es contra la sociedad guerrerense, es contra todo el país, no nos sorprendamos que en unos meses o en unos años la siguiente persona que sea asesinada y exhibida de esa manera sea una gobernadora o un gobernador del Estado mexicano. Ahí está el riesgo, esa es la principal preocupación. No fue una ejecución de balacera, fue un secuestro del alcalde, fue una tortura del mismo y fueron no solamente él, el aviso fue con el que iba a ser el secretario de Seguridad Pública, luego fue con el secretario general del ayuntamiento y por último fue con el presidente municipal. Si el gobierno federal no detiene ni encarcela a los criminales que cometieron este abominable hecho, ya le habrán tomado el pulso a la actual administración federal. Jeremías, dame oportunidad de ir a la pausa. Regreso contigo para cerrar este tema y preguntarles a ambos también. ¿Y la oposición? ¿La oposición en dónde está? Si es que está en algún lado. Denme oportunidad de ir a la pausa y regresamos. Un par de minutitos, ya vamos cerrando esta edición. Me gustaría preguntarles y dejarles pues aquí el tema para una breve conclusión. Todo esto no se puede entender sin la falta de la oposición, ya lo estábamos esbozando hace un momento, pero pues yo sigo viendo una oposición desdibujada completamente. Y para cerrar, maestro, unos 30 segundos. Claro, Gabriel, pues sin duda la oposición tiene que articular discursos muy claros y muy precisos, muy entendibles para la sociedad sobre cómo enfrentar a la criminalidad, sobre cómo ser un verdadero contrapeso. Sin duda tienen en contra al gobierno y al presupuesto público y a muchas organizaciones criminales, pero creo que tienen que rediseñar su estrategia de comunicación, unificar criterios y definir qué es lo que se va a defender y cuáles van a ser las prioridades. Porque si escogen muchos infiernos no van a tener discurso unificado y eso no es malo para ellos, es malo para la República, es malo para el país. Necesitamos que la oposición le dé voz y caja de resonancia a todas las voces en la sociedad mexicana. Los partidos políticos no representan a toda la pluralidad del país. Ya. Bien, Jeremías, tu conclusión, unos 30 segundos. Los partidos políticos, que el PRI y el PAN específicamente, solo están administrando la pedacería que quedó. Están apostando por quedarse con el partido las prerrogativas. Se tendría que ir Alito Moreno y se tendría que ir Marco Cortés, porque de lo contrario esos partidos no van a aportar nada. Y si quieren tener un futuro, y hablo en el futuro, necesitan retomar sus principios doctrinarios para que haya identidad. Así surgió Acción Nacional durante muchos años hasta que llegó al poder con una ideología. Hoy no tienen más que pragmatismo y a lo único que le apuestan ya es al reparto de regidurías, al reparto de plurinominales, y eso es lo único que ellos apuestan.
Me quedo con esa palabra, pedacería y el construir el discurso. Ambos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros a debate, por arrancar la semana aquí en Mega Noticias. Gracias como siempre. Y con esto cerramos también. Gracias al equipo que